Buenas tardes nuevamente. Ahora sí, vamos a iniciar esta última etapa de la jornada que nos ha reunido y convocado en este día. Darle la bienvenida a quienes se suman en esta última presentación, en esta oportunidad para cerrar esta jornada de intercambios fructífera que ha tenido como eje las redes, empresas e iniciativas misioneras en América del Sur, entre los siglos XIX y XX. Contaremos con la presentación del trabajo Los indios de la Pampa a través de la mirada misionera, un relato fotográfico del dilatado yermo pampeano, volumen compilado por Ana María Teresa Rodríguez y Rocío Sánchez, y del cual participan distintas investigadoras y especialistas de la Facultad de Ciencias Humanas, del Instituto de Estudios Sociohistóricos de la Universidad Nacional de La Pampa. Este trabajo, por si después no lo comentan las autoras y compiladoras, fue editado por la editorial de la Universidad Nacional de La Pampa, fue seleccionado en el año 2020 para integrar un listado de 24 obras que participaron de la Feria Internacional de Frankfurt y otras ferias nacionales e internacionales. En esta presentación intervendrán la doctora Ana María Teresa Rodríguez y la doctora Rocío Guadalupe Sánchez, la especialista Mirta Zink y dos de los autores que han trabajado, la doctora Anabela Bona y Diego Guerra. Así que cedo la palabra a Ana y a Rocío y agradezco que se hayan sumado a esta jornada y hayan elegido este espacio para presentar su trabajo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Ante todo, gracias por sumarse a esta presentación. Gracias a los que recién se suman y también gracias a los que se sumaron a pesar de que han tenido una ardua jornada de trabajo y de intercambios. Cuando pensaba cómo empezar esta presentación, obviamente siempre están los agradecimientos, y no solamente a los presentes, sino también a muchos que hicieron posible que nosotras en realidad con Rocío tomáramos la decisión de socializar este material documental, porque en realidad es un material documental que nos animamos junto con dos colegas que están aquí presentes, Anabela Bona y Diego Guerra, nos animamos a hacerle una presentación. Y verdaderamente nosotros estamos muy agradecidas porque nos permiten hacerle llegar este material que para nosotros fue un hallazgo. En algún momento pensaba hace un ratito en lo que contaba María Andrea, hoy a la mañana temprano, cómo los archivos salesianos están disponibles para que uno pueda hacer el relevamiento que necesita sin ningún tipo de control, sin ningún tipo, digamos, de problemas, y poniendo a disposición todo el material. Ahí Rocío, cuando estaba pensando en la presentación, hizo una selección de cómo pasamos quienes vamos a los archivos salesianos de un día queremos sobre un determinado tema y después directamente vamos a los anaqueles y sacamos las cajas como si fuera parte de nuestra casa, ¿no? Es decir, quienes hemos hecho nuestras tesis y seguimos investigando en cuestiones religiosas, la verdad que hemos tenido muy buena predisposición para acceder a nuestras fuentes de investigación. Quiero decir que en esto de que ahí me ven con una caja en el medio de los anaqueles, fue posible que un día me encuentro con una cosa ya por el 2010, me encuentro con un álbum que decía por fuera Indios de la Pampa, no, La Pampa Indios, Misiones de la Pampa. Quiero decirles que en ese momento el corazón me latió. Fue una cosa, yo les puedo contar lo que significó, y esto lo abrí, y fue como decir, bueno, esto es una fuente que alguien me la puso en el camino, porque verdaderamente además estaba
en un lugar que no era de mucha circulación, no eran los anaqueles. Inmediatamente, ¿qué hice? Lo fotocopié, no, lo digitalicé como pude, mal, volví a La Pampa, dije este material, lo empecé a mostrar, fui otra vez, la segunda vez que yo estaba haciendo relevamientos para mi tesis doctoral, volví a intentar hacerlo mejor, hubo una tercera vez, que fue Rocío, quien ya se sumó a esta aventura, iban pasando los años, y a ver, nos quedaba la certeza de que este material era útil, era necesario para varias cuestiones. Una, para la investigación histórica, para cualquier proceso de investigación histórica que cualquiera quisiera estudiar aspectos sociales, culturales, pero no solamente religiosos de La Pampa. Quiero decir, porque el material que presenta es un material que hace también a las comunidades indígenas, porque lo que muestra precisamente el archivo son aspectos de la misión de La Pampa, y donde 3 misioneros lo que hicieron con, capaz que algunos de ustedes saben que uno de ellos lo conocen porque salió su nombre a partir del Papa Francisco, que es Pozzoli, ¿sí? Que fue uno de los maestros del Papa Francisco, que era fotógrafo, fotografió esta misión, y bueno, ahí nosotros nos quedaba claro de que esto no solamente servía para decir, a ver, te paso en un CD o te paso en un pendrive el material, sino que esto hay que buscarle la forma de socializarlo, porque nos parecía que era un material que sirve para la investigación histórica, no solamente para los estudios regionales, sino para otro tipo de estudios. Es un material que a partir de esta aventura que hemos desarrollado con Rocío, y a la cual sumamos a Anabela y a Diego, creo que está disponible un material que hace un ratito escuché, tiene mucha tela para cortar, ¿no? Esto es un primer inicio. Lo importante de este texto, de este libro, para nosotros es que este material se socializa, está a disposición de la comunidad de investigadores, y lo que tiene de interesante, como todos los que hacemos historia, es que es un libro que lo que hace es recupera un álbum, no fotos solas, sino que recupera un relato creado por los propios salesianos. En nuestro intercambio, en pleno proceso de la emoción de haber encontrado este documento, este álbum, intercambiamos en su momento con Claudia Salomón, y empezamos a ver, a partir de cuestiones que ella había relevado, analizando las poblaciones indígenas, y supusimos que hubo un texto escrito por Lecturas Católicas, por la editorial de Lecturas Católicas, que se llamó Tres Salesianos, creo que se llamaba así, ¿no? Tres Salesianos, y que tiene que ver con, decime Claudia si lo dije bien, era así, Tres Salesianos me parece que se llamaba, y que tenía que ver con el relato escrito de esta misión. Y lo que hicimos con Rocío fue ir leyendo ese relato de 1950 con estas fotos de 1920, 23, 24, nosotros pensamos que es de esa época, ¿sí? Que reúne 402 fotos, que son 99 páginas, y que nos parecía que era importante ponerlas a disposición de la comunidad académica, pero también a disposición de las comunidades indígenas, a disposición de quien quisiera interesarse por la historia de La Pampa, la historia de los indígenas, y también de la historia de los salesianos. Rocío. Sí, bien, bueno, mucho no quiero agregar. Ana contó toda esa cocina que fue primero el encuentro que fue, por eso puse la foto de Ana, porque fue Ana quien encontró ese álbum, y bueno, después todo el derrotero que fue hasta que se transformó en este libro. Y bueno, y esos veranos en la casa de Ana, tratando de identificar las fotos, porque lo que tiene este álbum es que, se los mostramos ahí en las imágenes, hay fotos
que exceden el periodo, ¿no? Entonces hay fotos de 1924, de ese viaje, que fue lo que nosotros empezamos a cotejar con el relato que habíamos encontrado, que hablaba recién Ana, que había trabajado también Claudia, y bueno, y ahí nos dimos cuenta que claramente había fotos que excedían y eran de otro periodo, y también, no sé si de otro periodo, pero de otras regiones, ¿no? De La Pampa. Así que bueno, la verdad que fue todo un trabajo que nos encantó hacerlo, además fue un trabajo muy lindo de hacer, y después con los chicos, bueno, que ahora va a hablar Mirta Zink, le vamos a dar la palabra a ella para que presente, pero con los trabajos súper ricos tanto de Anabela como de Diego, creo que esto tienen como la función de presentar simplemente, y después cada lector sabrá cómo trabajarlo, ¿no? Y acá les mostramos, después les vamos a pasar el link, porque ya lo tengo ahí, se los pongo en el chat para quienes no lo conozcan, pero se puede bajar y descargar de manera gratuita desde la página de la editorial de la Universidad Nacional de La Pampa, así que bueno, tiene acceso libre para todos y todes. Una última cosa que me olvidé de decir, Rocío, tiene que ver con que en esta cuestión de la disposición por parte del Archivo Salesiano de Buenos Aires, lo que tuvimos la oportunidad fue que la gente del archivo fue la que terminó digitalizando el material para que nosotros podamos hacer la publicación. Eso estaremos eternamente agradecidos, agradecidas, porque el mismo archivo, viendo las dificultades que nosotros teníamos para poder socializarlo, ellos se ocuparon de digitalizar el material para que podamos hacer la publicación. Así que bueno, celebramos también la disponibilidad, ¿no?, de este tipo de material y las actitudes de archivos, en este caso un archivo confesional, que nos brindó la posibilidad de tener el acceso a este material, que ya muchos lo conocen, otros no, y bueno, a partir de ahora ojalá lo puedan bajar y sea un material más para construir sus investigaciones, relatos, explicaciones. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar por invitarme a la presentación del libro, porque eso me obligó a terminar de leerlo. Lo iba leyendo por partes hasta que dije, bueno, tengo que terminar de leerlo hoy. Y la verdad que me resultó muy, muy grato, y también muy impactantes algunas de las imágenes. Realmente hay algunas imágenes, aquellas que están más cerca, digamos, de las personas, impactan algunas de esas fotografías, ¿no? Y hablando un poco de la cocina, diré que si Ana no lo consigue, difícilmente cualquier otra persona pueda conseguir lo que Ana consiguió. Obviamente que después de unas cajitas de alfajores Habana de por medio, ¿no? Bueno, respecto un poco a la presentación más formal de esta publicación, en principio quiero decir que este es un nuevo aporte a uno de los objetivos que desde hace más de una década se incorporó a las distintas líneas de investigación que se enmarcan en el Instituto de Estudios Sociohistóricos, que fue la de incorporar en los proyectos que se desarrollan un área transversal sobre recuperación de fuentes y documentación histórica. En la línea de lo que podríamos denominar genéricamente estudios de la religión, la socialización del álbum de fotografías referido a las misiones salesianas en el territorio nacional de La Pampa es la segunda iniciativa que concreta Ana y su equipo. La primera fue por Poblados, Parajes y Colonias en La Pampa Central, editado en 2008, donde se transcribió la traducción al español de un manuscrito del padre inspector salesiano José Vespignani, que también estaba en el Archivo Central Salesiano de la Inspectoría San Francisco de Sales, ubicado en Capital Federal. Esa publicación también fue precedida por 3 capítulos preliminares que la contextualizan. Allí el sacerdote historizaba la presencia de los salesianos en esta región entre 1895 y 1922, con descripciones y referencia a aspectos de la vida cotidiana e institucional de distintas localidades. El motivo que impulsó la redacción de ese texto fue celebrar los 25 años de esa congregación en La Pampa. Paralelamente, para reafirmar con imágenes ese accionar religioso, se habría encomendado a los sacerdotes Juan Farinati, José Durando y Enrique Pozzoli
la organización de un viaje misional por las márgenes del río Salado, en 1924 aproximadamente. El objetivo era además recoger datos y sacar fotografías que debían ser enviadas a la exposición misionera de Turín para documentar con imágenes los trabajos apostólicos que se realizaban en tierras lejanas, de acuerdo a la referencia que hizo el historiador salesiano Lorenzo Massa años más tarde. Los 3 misioneros elaboraron un diario de esa expedición, que comentaba Ana, y al cotejarlo con el álbum posibilitó identificar entonces con mayor precisión el recorrido y los diferentes momentos del viaje. Cruzar ambos registros es una posibilidad privilegiada y deseada en el quehacer científico del historiador o historiadora, como señalan las compiladoras. El álbum, que se publica completo al final del libro, está precedido por 2 capítulos que contextualizan el accionar salesiano en el país y en La Pampa. En el primero, Rocío Sánchez expone a grandes rasgos los ejes centrales que permiten entender las lógicas misioneras implementadas desde Roma para las zonas no cristianizadas fuera de Europa, en especial en América, con la denominada conquista espiritual de los nativos, que también repercutió en la construcción de la estatidad en los espacios geográficos incorporados al dominio del Estado a fines del siglo XIX en Argentina, tras las campañas militares, con todas las consecuencias que ese accionar implicó antes, durante y después para las distintas parcialidades indígenas. La autora también refiere a la pérdida de terreno que sufrieron los franciscanos en el país frente a la presencia de la Nobel Congregación Salesiana, con prácticas modernas que se condecían con la necesidad de los gobiernos de buscar mecanismos que aseguren la nacionalización de la población, ya sea los nativos sobrevivientes y sometidos o los inmigrantes transoceánicos. Por último, explicita las fuentes que posibilitan examinar las misiones como un proceso multidimensional y de recomposición de lo religioso en un período atravesado por la secularización. En el segundo capítulo, Ana Rodríguez presenta aspectos generales de la labor que las autoridades eclesiásticas delegaron en la Congregación Salesiana a través de la misión de La Pampa entre 1896 y 1934. El trabajo se centra especialmente en el accionar misionero, individualizando quiénes fueron, su trayectoria y qué tareas cumplieron para convertir y civilizar a la población localizada en el oeste y, en particular, en torno al río Salado, área donde se reubicaron los sobrevivientes de la conquista del desierto. Evangelizar a quienes habitaban esas lejanas tierras, como proponía inicialmente el proyecto del Padre Bodo para la Patagonia, comenzando por catequizar a los caciques y a sus hijos para que sean transmisores del mensaje cristiano, la conversión del indio por el indio. Ese propósito quedó a cargo de Ángel Bodo desde la parroquia de General Hacha y de José Durando desde la parroquia de Victorica primero y después desde la capellanía de Telén, a partir de 1916-17 hasta los años 40 y 50 respectivamente. Ambos fueron funcionales también a los requerimientos civilizatorios, estatales, oficiaron de mediadores culturales, se vieron forzados a resolver sobre la marcha cuestiones no previstas en la normativa y desplegaron una pastoral relativamente autónoma, situación que preocupó a la jerarquía eclesiástica y en varias ocasiones le hizo llegar las advertencias a un Bodo un tanto díscolo. En el tercer capítulo cobran protagonismo los destinatarios del accionar misional, esa alteridad que se pretendía cristianizar y argentinizar. Anabel Abona explica los itinerarios de la población indígena tras el avance militar de fines del siglo XIX, de esos sobrevivientes que la historiografía nacional tardó un siglo en visibilizar, y lo hizo cuando fue notoria la presencia pública de los pueblos originarios que reclamaban por distintos derechos. La autora hace una introducción de las políticas estatales destinadas a las poblaciones indígenas y luego se focaliza en el repoblamiento indígena en La Pampa,
que justamente estuvo marcado por esas políticas y se ejecutó mediante 3 mecanismos. 1. Los traslados forzados al finalizar las campañas militares, con el consiguiente desmembramiento y dispersión de las familias. 2. Las asignaciones oficiales de tierras en la franja oeste del territorio, que es la menos productiva, a ciertos grupos por parte del Estado, como consecuencia de numerosas solicitudes de tierra que estos realizaron ante gobiernos pocos dispuestos a concederlas. En esas reclamaciones, un dato relevante era la conversión cristiana de ese reclamante indígena, la buena disposición para que sus hijos reciban educación católica y contar con algunas posesiones materiales. Por último, tenemos los asentamientos espontáneos de intrusos. Muchos estaban dispersos en la zona centro-oeste, que no respondían a las formas previstas por la política estatal gubernamental. En algunos casos, lograron el permiso de ocupación oficial, en gran medida por sus vinculaciones con autoridades nacionales o con la Iglesia. El cuarto capítulo, Diego Guerra, examina la imagen, propaganda y la labor misionera en este álbum, que se conserva en el Archivo Central Salesiano en la ciudad de Buenos Aires y que reúne un total de 402 copias fotográficas fechadas a comienzos de la década de 1920. La mayoría corresponderían a la expedición al Salado, y fue justamente Pozzoli quien ofició de fotógrafo, como él mismo mencionó en una crónica que publicó 25 años después. El autor analiza algunos aspectos de la relevancia que tuvo la imagen analógica en las estrategias y los recursos comunicativos desplegados por la Orden en este periodo fundacional de su labor misionera en la Patagonia. Asimismo, aborda la inserción de la fotografía en la naciente cultura de masas del siglo XX. Esa recurrencia de los salesianos en producir registros fotográficos de un territorio apenas explorado por el mundo occidental impulsa al investigador a preguntarse cuál era la mirada que los misioneros proyectaron a través de su trabajo sobre las personas, los espacios, las prácticas e incluso acercarse al propio dispositivo de representación utilizado. El notorio uso de imágenes como respaldo documental de discursos orales o escritos, de exposiciones y de publicaciones referidas a la cultura y condiciones de vida de la población indígena, como también a la esforzada labor evangelizadora y educativa de la congregación en pos de civilizar. ¿Y qué mejor forma para mostrar esos progresos civilizatorios que fotografiar el desierto y poner a disposición la objetividad y el valor de prueba científica atribuida a las imágenes, que como en este caso fueron expuestas en esta exposición de las misiones católicas que se organizó en el Vaticano a fines de 1924 hasta inicios de 1926, era abierta al público justamente para presentar ante el mundo la imagen renovada de una iglesia ecuménica. La incorporación de la cámara proporcionó además una poderosa herramienta propagandística para el accionar de la orden salesiana y para reafirmar la propia identidad a partir de visibilizar esa otredad tan diferente de la propia. Hay fotografías que impactan al observador. Queda abierta la posibilidad de profundizar el estudio de estas fotografías a partir de la gestualidad, mirando las miradas de las y los sujetos cristalizados en esas imágenes captadas por la lente de un fotógrafo misionero, que procura dejar en el pasado la imagen del Far West pampeano. Publicaciones como este álbum, con una elaborada y acertada contextualización como la que presenta este libro, suma una nueva fuente documental a la línea de trabajo que se viene realizando desde hace unos años a partir de la recuperación, valoración y socialización de material fotográfico. En particular, para los estudios referidos a La Pampa, queda pendiente el desafío de poner en diálogo el itinerario fotográfico de la Fundación de Telén, de 1900 a 1914, el álbum de Anzoátegui, de 1928, que refleja la visita hecha a los obrajes y salinas de este señor, el álbum de las misiones, que acabamos de comentar, y
el relato fotográfico de los primeros pasos de Santa Rosa, elaborado por la maestra Enriqueta Smith a inicio de los años 40, como también la memoria gráfica del gobernador Miguel Duval, publicada en 1946, entre otros registros que seguramente, esto no agota la lista y que seguramente seguirán apareciendo. Todos tienen el común denominador de mostrar el progreso civilizatorio de La Pampa a través de las fotografías. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mirta, por esta presentación. Yo quería agregar que aquí también están Anabela Bona y Diego Guerra, y todos somos de la casa, excepto Diego, que no lo presentamos, pero Diego también es doctor en Historia y Teoría de las Artes, y es investigador, docente investigador del Centro de Investigación en Artes, Materia y Cultura de la Universidad Nacional del 3 de Febrero. Si alguno de los dos, si Diego querés decir algunas palabras, bienvenidos, y si no, Hola, ¿qué tal? Si puedo, sí. ¿Sí? En realidad, bueno, muchas gracias por la invitación, tanto a participar del libro como a la presentación. Es un placer estar acá. Soy el menos de la casa, porque además me parece que acá hay gente de antropología, sobre todo, y yo soy historiador del arte. Y en el libro son todos historiadores menos yo, bueno, y así. Pero hay una cosa, bueno, también quería agradecer la presentación, que estuvo muy bien. Me parece que le hace justicia a un libro que a mí, más allá de mi participación puntual, me gustó mucho el producto global. Y a mí, en relación con el tema de las fotografías propiamente dichas, a mí me pareció, por lo menos con lo que yo me encontré, cuando me encontré con ese corpus, me encontré con un material bastante interesante en muchos aspectos, que creo que el libro, mi trabajo y el del libro en general, cumplió con un objetivo que me parece que teníamos todos ahí, que era el de presentar un material ante el público y una serie de posibles entradas, digamos, de análisis, que trataran de mostrar la complejidad de ese material. En lo que a mí me toca, porque no soy especialista ni en etnografía, ni en historia de la religión, ni en nada de eso, lo mío son las imágenes, ver qué es lo que esas imágenes están mostrando o están intentando mostrar. Y a mí me interesaba mucho, me suele interesar en la fotografía, su carácter de lo que Philippe Dubois definió como imagen-acto. La fotografía es una imagen-acto. ¿Qué quiere decir que la fotografía es una imagen-acto? Que la fotografía no solamente muestra lo que está representando, lo que vemos al interior de la imagen, sino que también la fotografía es una huella del momento en que fue tomada, de las condiciones en las que fue tomada. Y lo es muchas veces a conciencia, es decir, cuando tomamos una fotografía, no solamente estamos queriendo registrar lo que tenemos ahí enfrente, sino también muchas veces en nuestra voluntad está incluido las condiciones en las cuales se está fotografiando. ¿Y cuáles son las condiciones acá? Las de una labor misionera, las de la regulación de una población que fue sometida por la fuerza varias décadas antes, también la revisión del estado actual de esa población, que eso está también en el relato de Pozzoli, digamos. La pasada en limpio, por así decirlo, del estado espiritual, cuando ellos van recorriendo pueblos y viendo quién no está casado, cuántos chicos no están bautizados, y hacen como una actualización de eso, digamos. Pero también me interesaba, por ejemplo, la presencia, es decir, hay mucho, hay también el registro de lo que se considera el desierto, el registro de las dificultades climáticas, topográficas, etcétera, que además están todo el tiempo en el relato de Pozzoli. O sea, hay también algo que es muy interesante, que es la correspondencia entre imagen y palabra, la correlatividad. La revisión del estado actual de indígenas más viejos, que son los que vieron la conquista del desierto y son sobrevivientes de eso en distintas condiciones, y también se los toma como, me parece a mí, como un indicio de la barbarie superada. Es decir, y también hay una cosa que me interesó mucho, no quiero hacerlo largo, pero que estas fotografías están cumpliendo una finalidad institucional, pero al mismo tiempo son fotografías hechas con un material bastante precario en términos técnicos, porque, digo, a diferencia de
o sea, son fotografías que continúan la labor iniciada, la cabeza de serie de este tipo de fotografía de conquista militar del territorio indígena, digamos. La cabeza de serie son las fotos de Pozzo, de la campaña de Roca de 1879, pero esas fotos las hizo un fotógrafo profesional, un retratista de estudio, con cámaras de lo que en ese momento eran las más avanzadas y más, digamos, placa de vidrio grande y demás. Pero el momento en que Pozzoli y sus compañeros se lanzan a cumplir ese encargo, que además lo hacen deliberadamente para la exposición de las misiones en el Vaticano, es decir, esas finalidades institucionales están en la mente de ellos, pero lo hacen con las cámaras que tiene el aficionado promedio, porque para ese momento ya hace varias décadas que existen las Kodak, y de lo que disponen ellos es de unas cámaras más bien limitadas técnicamente, que al mismo tiempo son de manejo bastante más fácil que las cámaras que se usan en un estudio, y también las tomas que ellos hacen incorporan esas condiciones técnicas, y esta facilidad que tiene la cámara de pequeño formato para llevarla a cualquier lado, digamos. Con otro tipo de cámara no hubiera sido posible ese registro. Y al mismo tiempo ese tipo de cámara tiene sus limitaciones. Hay fotos que no hubiera sido posible hacer de ninguna manera, hay fotos que seguramente salieron fallidas y no las vemos, se perdieron, no están, y también son fuentes para la historia. Y también esa importancia, como decía recién Mirta, de la imagen en la retórica, es decir, esa importancia mucho más decisiva, mucho más desarrollada en el siglo XX de la imagen en la retórica misional. Evidentemente, porque además Pozzoli filmó, hay un material del filme que menciona que no se sabe dónde está, entiendo, o quizás esté en el archivo de los salesianos, no sé. Pero él habla de eso, habla de... bueno, hay diapositivas, hay impresiones de diapositivas de estas mismas fotos, hay copias que fueron a la Exposición Vaticana y a otras que no sabemos cuáles son, pero hay alguna foto que también apareció de eso. Es decir, hay una trama ahí muy compleja y muy interesante de producción y puesta en circulación de imágenes, que bueno, van también a un discurso misional, institucional, a una propaganda de las misiones, a la construcción de la imagen que las misiones, que la orden tiene de sí misma, etc. Eso, dicho en breve. No, muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, porque además me pensaba en esto de que, y además la imagen tiene esa cosa de verdad, de poder, bueno, acá te estoy mostrando, acá está, no es lo mismo decir fui, hice esto, ¿no? Claro. Te lo estoy mostrando, esto es lo que pasó. Y más en ese momento, y toda la cuestión propagandista, pero más de legitimación, digamos, de todo el accionar. Así que bueno, muchísimas gracias. No sé si Ana querés decir algo más. Si no... Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Dos cuestiones nada más, muy breve, voy a ser brevísima. Solamente quería agradecer la posibilidad de que me hayan invitado a participar de esta publicación, agradecer también las palabras de Ana, de Rocío, la presentación de Mirta. Y también, bueno, las que me conocen saben que mi especialidad no tiene que ver con la historia de la religión, sino que mi objetivo en esta publicación era poder brindar un panorama, el itinerario de las poblaciones indígenas en la provincia de La Pampa después de las campañas militares. Y este artículo también, más allá de que yo he trabajado con estos temas, es el resultado de las investigaciones que han hecho otros especialistas y colegas en la provincia de La Pampa. Entonces, como Claudia Sermón Tarquini, que está presente, entonces este artículo fue el resultado también, o un resumen y una presentación de todos los trabajos que se han hecho en La Pampa y que nos permiten conocer los itinerarios de la población indígena en el periodo post-campañas. Así que solamente aclarar eso, el trabajo también de otras colegas, de distintos especialistas en la provincia. Así que gracias otra vez, gracias también por invitarme a esta presentación, y bueno, gracias. Bueno, gracias, Anabela. Bueno, sí, Diana. No, simplemente para cerrar, a mí me parece importante, hay varios estudiantes de la carrera de Historia, que nosotros estamos convencidos que los materiales documentales son de la sociedad, son de todos, son de la comunidad académica, pero son de todos, es de la sociedad y contribuyen a la formación, a la construcción de los procesos de construcción de la memoria,
y para nosotros también poner a disposición de la comunidad este material va en ese sentido. Esta cuestión de tener el material y difundirlo. Así que bueno, esperemos que haya otras múltiples entradas. Es un texto, es un álbum muy complejo. Nosotros le hicimos 4 entradas, 4 posibles entradas para poder interpretarlos, pero es un material que está a disposición para que otros puedan leerlos, puedan reinterpretarlos y también puedan socializarlo. Bueno, entonces ahora sí podemos ir todos en paz, ¿no? Gracias a todas de nuevo, a todos quienes han participado del workshop, quienes vinieron a escucharnos en las presentaciones de los libros con Eric. La verdad que estamos súper contentos, y además agradecemos a la casa, agradecemos a las nuestras que siempre están ahí acompañándonos, y dicen, sí, vamos, hagan. Sin todo el apoyo no lo podríamos haber hecho. Así que bueno, nada, cerramos, estamos muy contentos por esta jornada, y bueno, seguimos todos en contacto para lo que se viene en la recta final de este libro.